ONG Activa denunció un aumento del 42% en los casos de maltrato a menores de edad en medio de la cuarentena. Para hablar del tema nos acompaña la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Patricia, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación. La semana pasada hablamos, por ejemplo, Patricia, del aumento del 70% de la violencia contra las mujeres, el aumento preocupante del consumo de alcohol. Ahora un 42% en los casos de maltratos a menores. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, con mucha preocupación porque obviamente, así como hablamos de la pandemia del coronavirus, la verdad es que en el mundo no hemos podido erradicar la pandemia que tiene que ver con el maltrato a niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente nuestro país no está exento de esa realidad, que además en la situación en la que nos encontramos con el tema de esta crisis sanitaria ha aumentado y efectivamente se generan espacios que propician esta situación y por lo tanto resulta aún más relevante cómo desde el Estado también se entregan herramientas a las familias para que el abordaje de este confinamiento obligado, en definitiva, no esté teniendo como consecuencia situaciones que generen estrés y aspectos que, en definitiva, tensionan la relación al interior de las familias y que pueden provocar hechos que en ningún caso tienen justificación, pero que impactan muy negativamente en el desarrollo de los más pequeños de la casa. Justamente, Patricia, tú lo mencionabas en la respuesta. ¿Cómo evalúas tú la respuesta que ha tenido el Estado? Porque se ha criticado mucho, se ha preguntado, se ha cuestionado más que todo en las temáticas que tienen más que ver con la pandemia. Este tema, por ejemplo, la salud mental, las agresiones contra menores de edad, ¿cómo crees tú que ha sido la respuesta del Estado en estos coletazos, en esta suerte de anexos graves que ocurren en torno a la pandemia? Mira, la verdad es que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos procurado por todas las vías posibles, formal, conversación, WhatsApp, reuniones, que se entienda en los distintos ministerios que acá hay una situación de permanente invisibilización de los niños, niñas y adolescentes y los distintos espacios vitales en los cuales esta pandemia está afectándoles. Ellos no parecen ser vistos desde la ejecución de medidas y de acciones coordinadas, interseccionales, con un lineamiento claro desde la política pública para poder abordarse por todos los órganos del Estado en términos del impacto que tiene, no solo desde el punto de vista de la relevancia que tiene el no contagiarse con el virus y que tampoco puedan contagiar a otros, sino que también de cómo en el ámbito de la salud mental, del trato al interior de sus familias, al interior de estos confinamientos obligados, que además, dicho sea de paso, no en todas las casas se produce esto de los metros cuadrados suficientes para tener espacio que no implique lo que involucra el hacinamiento, por ejemplo, o situaciones de pobreza que evidentemente condicionan aún más la situación laboral y todo eso. Y por lo tanto, la verdad es que ciertamente no podemos sino ser críticos de esta invisibilización que se mantiene en relación con este grupo especialmente vulnerable de la población, donde el Estado tiene un deber de protección reforzada. Y en lo que dice relación con la salud mental, esto es crucial y es fundamental, porque la salud mental está asociada a todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de niños, niñas y adolescentes, con la forma en la que ellos se conectan con sus familias, de qué manera las familias están siendo capaces de recoger lo que ellos están necesitando y lo que en definitiva requieren en términos de apoyo. Y también ahí hay muchas familias que no tienen necesariamente esas herramientas y que el Estado las debe proveer. Y por lo tanto, así como somos muy críticos, yo también quiero aprovechar de relevar, por ejemplo, una acción que ha hecho el SENDA, el director Carlos Charme, que ha difundido unas guías de parentalidad positiva, tanto dirigidas a niños menores de 8 años como a mayores de 8 años hasta los 17, donde lo que se entregan son precisamente herramientas para que las familias, los padres, los hermanos mayores, los adultos responsables, en definitiva, tengan mecanismos para poder generar espacios de contención, de apego, de apoyo a los niños con los que viven, porque no podemos presumir que todos tenemos las mismas herramientas y los mismos mecanismos para atender adecuadamente las necesidades y las afectaciones que esta situación está provocando a los niños, niñas y adolescentes. Dentro de la entrega de este estudio, Patricia, estaba leyendo declaraciones, por ejemplo, de la directora de esta ONG Activa, Gloria Requena, quien señaló que van a oficiar al Ministerio de Salud con el motivo para que habilite un permiso que permita que los menores puedan salir de sus casas por un periodo determinado de tiempo. ¿Qué te parece esa medida, sobre todo en esta... Ya cuando llevamos 3 semanas, 4 semanas, cuando te dicen mucho, a los papás nos dicen, no, el tema de los horarios, el tema de las normas, ya cuando va pasando el tiempo, ya la situación va cambiando un poco, los mismos niños se sienten muy estresados. ¿Es necesario, por ejemplo, abrir esta posibilidad de que los niños puedan salir, se abra una posibilidad de que puedan salir a la calle por lo menos a tomar aire?
Bueno, de hecho, claramente cuando uno observa que no existe criterio que permita tener ciertas claridades en relación con el comportamiento de las familias y los niños, yo creo que la regulación permite establecer un orden que en definitiva a todos les dé claridad de qué es lo que pueden o no pueden hacer. Pasó, por ejemplo, con la situación de los niños que son hijos de padres separados, donde en definitiva quedó un poco a no regularlo a través de un permiso especial, sino que a los papás se pusieran de acuerdo, las familias, los tribunales, pero lo que hemos visto es que desafortunadamente eso no ha servido para que los niños que están involucrados en esta situación puedan mantener sus vínculos y efectivamente esto no los afecte adicionalmente en ese ámbito. En esto pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? La falta de permiso para que puedan salir a dar una vuelta puede estar provocando situaciones que en definitiva tienen que ser vistas también desde la autoridad, porque si yo estoy pensando en un departamento de 200 metros cuadrados donde los niños pueden circular sin problema, hasta jugar en monopatín adentro, es distinto de cuando estamos hablando de niños que viven en 20 metros cuadrados o en menos, y en esas circunstancias yo como familia, que además estoy deprivada desde el punto de vista de ciertas herramientas, tengo que hacerme cargo de la situación y de lograr que esos niños tengan un espacio donde efectivamente esto no sea aún más agobiante. Entonces, cuando miramos desde la política pública, y eso es lo que nosotros como Defensoría de la Niñez pedimos insistentemente, cuando se mira la política pública hay que mirarla desde la realidad transversal y tan diversa en la que se enfrentan niños, niñas y adolescentes, que no es la que muchas veces quienes están en los puestos de decisión enfrentan diariamente en su cotidianeidad. Si no tenemos esa capacidad de proyectar aquello que le esté pasando a los niños en relación con las distintas realidades que deben enfrentar, ciertamente estamos imposibilitados de tomar decisiones que sean adecuadas. Máxime, si ni siquiera se dan espacios reales de parte del Ejecutivo para que los niños sean escuchados directamente en relación con lo que están viviendo, con lo que les está pasando y con las decisiones que se están tomando, que sin duda muchas de ellas contrarían estándares internacionales, como por ejemplo el que hoy día estemos en una situación de vacaciones, en circunstancias que estamos hablando de un confinamiento obligado que de vacaciones no tiene nada. ¿Qué proponen ustedes, Patricia? Tú nos mencionabas antes que han intentado contactarse en diversos momentos con diferentes entidades del Estado. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Aquí, obviamente, aquí la pantalla, el canal de noticias es una instancia también para poner los puntos que tú como defensor de la niñez consideras relevantes en esta discusión. Sí, bueno, yo estoy a la espera, de acuerdo a la información de la semana pasada, esta semana se deberá realizar la sesión especial para tratar transversalmente el tema de niños, niñas y adolescentes en la Mesa Social COVID, que es una petición que yo formulé directamente al ministro Blumel y que él afortunadamente acogió positivamente. Yo espero que eso se concrete porque lo que nosotros le hemos pedido al Ejecutivo y lo que hemos propuesto, en algunos casos enviando recomendaciones ya concretas en relación con ciertas decisiones, particularmente estoy hablando del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, es que en definitiva cuando se aborde la situación de la niñez y de la adolescencia, se aborde de una manera transversal en que todos los organismos del Estado estemos actuando, poniendo en el centro de la acción precisamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, visibilizándolos como un actor que tiene que ser atendido en esta situación de crisis, no solo porque está siendo afectado hoy día con las consecuencias que tiene la situación de la cuarentena, el confinamiento, sino que también porque va a ser afectado sin ninguna duda en razón de las consecuencias que está teniendo esta pandemia respecto de quiénes son sus adultos responsables, su familia e incluso de ellos directamente. Entonces, creemos que es una gran oportunidad para que el Estado de Chile, a través de sus distintos organismos, en definitiva, logre articular un trabajo interseccional que sea efectivamente interseccional, porque muchas veces hablamos de la palabra coordinación, pero la coordinación no es una palabra, es una forma efectiva de trabajo que desafortunadamente en Chile no ocurre. Entonces tenemos actuando por una parte al Ministerio de Salud, por otra parte al Ministerio de Educación, por otra parte al Servicio Nacional de Menores y así sucesivamente sin lograr que las medidas y las acciones se integren de manera suficiente, de manera tal de tener una respuesta coherente con enfoque de derechos humanos en la situación vital de niños, niñas y adolescentes que, vuelvo a insistir, son tan dignos e iguales como cualquier persona adulta del país. Patricia, ¿cuál es la posición que tiene? Vistos en las decisiones, sin ser vistos en los anuncios y medios.
Sí, solamente una pregunta. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en lo referente? Se nos va de repente un poquito la señal para continuar un poco esta entrevista. Es intermitente la señal, sobre todo a estas horas de la tarde, cuando mucha gente se está conectando vía Skype, vía Zoom. La conversación muchas veces se torna a interrumpir, pero aquí la retomamos. Patricia, ¿cuál es la posición que tienen ustedes respecto tú lo mencionabas al pasar, al tema de las vacaciones que comenzaron el día de hoy? Muchos papás, muchos profesores de muchos colegios decían, a ver, recién en muchos colegios recién se están subiendo a la tecnología, a aprender a las clases online. Los alumnos recién estaban empezando, muchos en los últimos días. Recién se está agarrando la experticia y nos vamos a vacaciones. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Bueno, desde dos puntos de vista. Primero, que los hechos, los que somos abogados sabemos que las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. El hecho de que el Ministerio de Educación pretenda que estos son vacaciones no significa que estos sean vacaciones. Esto es un confinamiento obligado. Y por lo tanto, desde ahí hay un tema que tiene que ver con que las vacaciones están asociadas a un derecho humano de niños, niñas y adolescentes, que es el derecho al descanso, a la recreación y al ocio. Situaciones que indudablemente están restringidas y limitadas de manera evidente por la situación del confinamiento. Segundo, lo que nosotros habíamos propuesto al Ministerio de Educación es que efectivamente se hiciera un quiebre, pero un quiebre que tuviera que ver no con vacaciones, sino que con un periodo de reflexión que no durara más de 4 días, donde efectivamente las comunidades educativas pudieran analizar qué deficiencias estaban teniendo para lograr debidamente en el vínculo con los alumnos y de qué manera desarrollar hacia adelante el aprendizaje, porque no todos lograron conectarse a la página, no todos tenían acceso a la información, etcétera. Y desafortunadamente esas recomendaciones, que están basadas en estándares internacionales de derechos humanos, es lo que ha planteado la UNESCO, también la UNICEF, y por cierto también la OCDE, que era mal citada por el ministro de Educación en la referencia que se hacía desde ahí, apunta a esto. Pero una vez más las recomendaciones no son atendidas. Entonces es ahí donde uno siente frustración desde el punto de vista de querer colaborar con la actuación gubernamental, pero encontrar un portazo que en definitiva no permite que logremos permear acciones coordinadamente para favorecer la situación vital de quienes son los destinatarios de la acción pública. Patricia, ¿cómo analizas tú también las palabras del ministro Mañalich ayer en conversación con otro canal, con CNN, con Chilevisión, quien decía que se podría, por ejemplo, en algunas comunas dar el retorno a clases, pero va a ser como el tema de las cuarentenas. En algunas comunas sí, en otras comunas no. ¿Cómo analizan ustedes esa posibilidad que se pone arriba de la mesa? Mira, yo creo que uno de los temas centrales que nos parece que es crucial es la forma en que se entrega la información. Y ahí hay problemas serios y manifiestos. O sea, tenemos un ministro de Educación que hace unas semanas atrás dijo que el 27 de abril volvían los niños a clase. Situación que generó una angustia evidente en todos los que tienen hijos que tienen que volver a clases, porque en paralelo a esa información, todos oímos del ministro de Salud como el pic probablemente se produjo de contagio y de situación grave en la misma semana en la que se pretendía que volvieran a clase. Luego tenemos información de que ya no sería el 27, sino que eventualmente se podría analizar dependiendo de la zona. Y lo que ahí nosotros pedimos realmente, y es lo que yo espero transmitir en esta mesa social COVID, es que por favor las medidas se anuncien con coherencia y con claridad, y poniendo en el centro también evitar generar más tensión en las familias y más preocupación y espacios de ansiedad en los niños, niñas y adolescentes. Y eso no se logra con información de la manera que se entrega en términos de que vamos a ver, puede que algunas comunas sí, puede que algunas no, o que vamos al ministro sosteniendo que, bueno, la idea es que almuercen algunos en turno para efectos de ver de qué manera se regula. O sea, creo que acá hay una responsabilidad mayor que tiene que ver con centrarnos en proteger la situación en la que las familias están y los niños están. Y eso no ocurre si es que yo estoy entregando información que es dispersa, que no es necesariamente atingente a lo que estamos viviendo, porque eso genera angustia, genera ansiedad y genera espacios de mayor estrés que sin duda van a afectar no solo a los adultos que están recibiendo la información, sino que también a los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto es un llamado que queremos hacer a través de obviamente las pantallas, pero también directamente en las maneras que hemos hecho en los distintos contactos que yo he podido tener con algunas personas de las distintas unidades y ministerios. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén muy bien, Andrés.